¿Cuál es la materia prima de un motor? La gente dice que la gasolina, que no sé qué, no. La materia prima para que un motor funcione es aire. Usted puede hacer funcionar su motor con gasolina, con gas, con ACPM, con alcohol, en fin, combustibles hay, pero el día que no haya aire, el motor no prende. Usted le pone la tapa al carburador, a la mano al carburador para la toma del aire, de la inyección, de la admisión, y el motor no prende. Y una forma de apagarlo es clausurando el aire. Por consiguiente, de la cantidad de aire que el motor sea capaz de comer, depende su rendimiento. ¿Cómo se alimenta el motor de aire? Pues cada vez que el pistón baja, chupa como una jeringa. Pero naturalmente que es una acción muy limitada, porque es a larga distancia, el aire está aquí, está el pistón acá en el motor, hay conductos, hay válvulas, tiene que recorrer muchas cosas. Entonces, pues, digamos que el motor nunca se llena completo. Si yo tengo un cilindro que tiene 100 centímetros cúbicos, normalmente no puedo aplicarle más de 92 centímetros, no logro llenar más. Es decir, la eficiencia volumétrica es de un 92%, o a veces menos cuando el motor está viejo o cuando el motor tiene un diseño bastante anticuado. Entonces, nunca hay la plenitud de llenado. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto es muy viejo, esto viene desde hace 1000 años. En vez de que el motor chupe, yo lo inflo desde afuera. Entonces, eso sí me da una eficiencia volumétrica, ya no del 100, sino de pronto de más, dependiendo de la presión a la cual yo pueda aumentar el ingreso de aire a la máquina. Este es el concepto por el cual utilizamos un turbo. Es simplemente forzar la entrada de aire al motor para aumentar su rendimiento. ¿Es verdad que hay que usar un aceite sintético o aceites de alta capacidad para cuidar el motor, para evitarle daños a los motores que tienen estas piezas? Pues hombre, me voy a adelantar un poquito en la explicación y le digo que sí. ¿Por qué? El turbocargador es este aparatico que tengo acá. Miren ustedes, aquí gira las aspas, ¿sí? Donde lo estamos viendo acá en este sitio. Y por este conducto, por aquí, vamos a entrar aire aceite del mismo motor a presión. Ese aceite va a estar aquí y va a estar en contacto con una zona muy caliente, que es la zona donde están los gases de escape. Por consiguiente, ese aceite va a ser sometido a una temperatura mucho mayor de la que sería en un motor común y corriente. Y estos bujecitos, en los cuales vemos aquí unos huequitos, pues permiten el paso del aceite y mantienen el eje flotando. Digamos, el eje no está rozando contra esos bujes, sino que está flotando en el aceite. Por una razón, esto gira a 120.000 revoluciones o más. Entonces, por cualquier momento que el aceite tenga que tener una debilidad, se forma un carboncito, ¿sí? Y se comienzan a tapar los huequitos por los cuales fluye el lubricante e inmediatamente se frena el turbo y se rompe todo. Entonces, sí es aconsejable utilizar un aceite, ojalá sintético, sino un aceite para motores diésel. ¿Por qué? Porque todos los motores diésel tienen turbo desde sus comienzos, ¿sí? Entonces ese aceite viene con las protecciones para este tipo de mecanismos, ¿sí? Y cambiarlo con mucho más frecuencia que el aceite normal. ¿Por qué? Porque el aceite está sometido a unas cargas de temperatura mucho más altas y va a perder más pronto sus propiedades. ¿Cómo funciona el turbo? El turbo es este aparato, Tiene dos turbinas, como usted ve, ¿sí? Esta, que es la de turbina del escape en este sitio. Entonces los gases del escape van a entrar por aquí abajo en el turbo, vienen del motor a alta velocidad, exactamente por este sitio que se ve en este otro turbocargador, por aquí entran los gases, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Pasan por este caracol, está cortado aquí, e impulsan esta rueda. O sea, como hay gases de escape permanentemente, si el motor está prendido, esto está girando siempre. A medida que usted acelera, pues aumenta la revolución. Los gases de escape entran, mueven esta ruedita y se van por aquí. Se van para el catalizador, salen a la calle común y corriente o al sistema de silenciador, etc. Una vez hecha esa vuelta, los gases de escape, ¿qué pasa? La otra turbina que está a este lado gira al mismo tiempo, ¿ok? Van solidarias, son en el mismo eje. Entonces esta turbina la aprovecho para conectarla aquí al aire ambiente, pues al filtro de aire, va a chupar aire por aquí, gira gratuitamente y empuja entre este caracol el aire por acá y lo mando al motor, ¿sí? O sea, permanentemente, Luis Eduardo, el turbo está girando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que aumente la presión, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la velocidad de los gases de escape por acá. ¿Qué hago? Pues acelero, el motor camina más rápido, hay más gases de escape y el turbo empieza a correr, ¿sí? Más y más y más, y sube, y a medida que sube revoluciones, pues comienza a entrar más aire por acá al motor y aumenta la presión. Entonces, eso no puede subir ilimitadamente, tiene que tener un control, para lo cual suele haber una válvula que llamamos el Westgate, que es esta valvulita aquí. Entonces, cuando hay determinada presión en el circuito, con esta manguerita le informamos, se abre la válvula y los gases de escape van a pasar derecho y no sigue cargando más.
lo que se llama la válvula de control del turbo, el wastegate, la válvula de desperdicio. Del turbo girando a plena marcha y los exhaustos completamente rojos, no es algo ficticio, esto pasa en todos los carros, lo que pasa es que usted no lo ve, pero en todo, debajo de los capós de todos los carros que tienen turbo, se producen las altísimas temperaturas en la zona de escape, y pues por eso hay que tener tantas precauciones en un turbo de aislantes, etcétera, y también con el aceite, como usted me preguntaba antes, porque la temperatura es sumamente alta, es un foco, es un fogón lo que se forma dentro del carro, pero bueno, eso está controlado, y eso también nos explica las características de los metales de los turbocargadores, ¿sí? Porque están sometidos a unas contracciones y a unos cambios de temperatura muy bruscos que hace que sean de una construcción muy especial y sean unos componentes muy críticos. Ha evolucionado muchísimo la historia de los turbos, pero son bastante complejos en el sentido de la precisión y en el sentido de la lubricación. ¿Qué es el turbo lag? Turbo lag, L-A-G, ¿qué es eso? Pues se lo vuelvo a explicar aquí. Cuando yo acelero, abro el acelerador, el motor comienza a subir de revoluciones, ¿sí? Pero esto se demora en coger vuelo, ¿sí? Y si el turbo, como eran los turbos anteriores, de años viejos, venían básicamente de los motores diésel y se le adaptaban a los carros de gasolina, entonces usted pisa el acelerador, ¿sí? Y se demora en coger, ¿sí? Ese espacio, el lag, ¿sí? Ese espacio que se demora la turbina en cargar, pues lo que se denomina como el tiempo de espera, que después tiene un efecto también al contrario. Cuando usted llega al full de revoluciones, ¿sí? Y suelta el acelerador, pues el turbo no para inmediatamente, ¿sí? El turbo sigue cargando un poco, ¿no? Razón por la cual se les pone una válvula en el sistema de aire que es la que pita. Usted oye que los carros con turbo cambian, ¿sí? Esa válvula que pita precisamente para evitar que el motor siga acelerado, ¿sí? Hay turbo lag y turbo post, digamos, ¿sí? Post-turbo, post-presión, ¿ok? Quisiera saber qué tan viable puede ser instalarle un turbo a un Mazda Demio. A cualquier carro se le puede instalar un turbo, como yo le estaba hablando, ¿sí? Pero hay que respetar, ¿sí? Te tienen que tener en cuenta que vamos a sobrecargar el motor de presiones, va a aumentar la temperatura de funcionamiento del motor. Al aumentar la presión dentro de las cámaras vamos a necesitar un combustible de mucho más octanaje, seguramente va a tener que utilizar extra. Es posible que como el aire aquí cuando pasa por la admisión, por este sitio, está tan cerca del escape, se calienta mucho, además de que por la presión se calienta, entonces hay que poner un enfriador, un intercooler que se llama, entre esto y el motor. Hay que cambiar la programación de la inyección porque vamos a necesitar más combustible, entonces posiblemente el computador del carro no sirva, vamos a necesitar poner un computador que lo podamos programar desde afuera o alterar eventualmente el computador del carro, pero eso no es tan fácil. Digamos que es posible dentro de la mecánica, se hacen muchos injertos postventa, es decir, cuando el vehículo ya está en la calle. Personalmente tenemos unos carros de carrera sumamente rápidos porque con el turbo, con la presión adicional que se pone, la altura no afecta el rendimiento del motor, sino muy poquitico. Es decir, hay una pérdida muy chiquita de rendimiento del motor cuando está turbo cargado en altura. Y es más, es tanto el rendimiento que aumenta que, por decir un ejemplo, en el autódromo, los carros de 2000 centímetros que no tienen turbo corren contra los que tienen turbo, pero son 1400 centímetros que tienen turbo y deben pesar como los 2000. Es decir, el rendimiento se aumenta por 1.4, por 1.7, por 2. Es decir, en la época de la Fórmula 1, cuando había turbos que van a volver, tenían motores de 1500 centímetros, del tamaño del de su Mazda, que producían 1200 caballos de potencia. Imagínese usted lo que se puede hacer con un turbo. Por consiguiente, sí se puede. El turbo aumenta la potencia del motor porque aumenta la eficiencia volumétrica de la máquina. No lo vamos a llenar al 95%, sino probablemente al 120 o al 140 o al 150%, ¿sí? Entonces el rendimiento del motor es mucho mayor y la presión que hay dentro de la cámara cuando se produce la combustión también es más elevada, la reacción es más fuerte y hay mucho más torque en el motor. Entonces aumentan los caballos y aumenta el torque de manera impresionante un turbo, ¿sí? Es una manera impresionante como crece la potencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aumenta? Porque mejora el rendimiento volumétrico de la máquina. Al meter más aire, tengo que aumentar más gasolina. Cuando pongo más combustible y lo quemo efectivamente, gasolina bien quemada son caballos que se hicieron. No hay forma de aumentar la potencia de un motor sin aumentar el consumo de combustible. Pero consumo entre paréntesis, ¿sí? Porque no es consumo, es aporte a unos mayores caballos, ¿no? Todo placer en la vida cuesta.
y acelerar y que el carro salga disparado. Mayor rendimiento, mayor gasto. Todo cuesta y todo tiene su implicación y su cadena de acontecimientos. ¿Es verdad que cuando la válvula wastegate se abre es cuando se siente la famosa patada que da el turbo? Buen tema. A uno le decían en la época, se le disparó el turbo, ¿sí? Como si el turbo fuera una bayoneta que le pusieran por detrás al carro, así lo ensartaban y lo ponían a correr, ¿sí? ¿Por qué había esa presunción? Porque los turbos cuando se empezaron a instalar en los carros modernos de gasolina en el año 70 y algo, salió el BM, el 2002 turbo, que creo que fue los primeros que lo ofreció de serie. Entonces, pues eran turbos que venían de los diésel, ¿sí? Y eran turbos generalmente muy grandes que se demoraban mucho tiempo en cargar, ¿sí? Entonces usted arrancaba, ¿sí? Y había el turbolag y de pronto entraba el turbo y pegaba un impulsor. Claro, entraban 100 caballos, 150 caballos súbitamente. Entonces uno decía que se le había disparado el turbo, pero no, el turbo venía cargando de manera progresiva. Lo que pasa es que el efecto se sentía mucho más tarde. Y como eso sigue cargando aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a mostrar aquí. Regreso a la válvula del wastegate que está aquí adentro, ¿sí? Cuando hay mucha presión, ¿sí? No puedo subir la presión porque rompo el motor, ¿no? Entonces esta valvulita se abre, ¿sí? Entonces la válvula se abre precisamente para lo contrario. No para acelerar el turbo, sino para detenerlo. Los gases de escape, en vez de dar la vuelta por la turbina, salen por aquí derecho y así el motor sigue aumentando de revoluciones, cesa la carga. Luego no tiene nada que ver eso que usted... ¿Esa es la misma válvula de alivio? Sí, wastegate es válvula, wastegate, el puente de desperdicio, válvula de alivio la que está aquí. Que después hay otra válvula que fue la que les expliqué en el sistema de la admisión que trabaja de una manera diferente. Cuando a un carro se le ha instalado nitro, ¿eso tiene alguna implicación? Si ese carro tiene turbo, o sea, ¿se pueden mezclar, se pueden combinar? A ver, es que es otra cosa, no tiene nada que ver. El nitro es un gas, ¿sí? que le agregamos al aire de admisión. El nitro es óxido nitroso, que es el mismo gas de la anestesia. Ajá. Y usted dijo la palabra clave, ¿sí? El nitrógeno, es un transportador de oxígeno, sí. Óxido nitroso. Entonces es como meterle un soplete. A un soplete cuando usted abre la llave del oxígeno, ¿sí? Le aumenta el calor. Eso es lo que se hace con el nitro. Pero el nitro no tiene nada que ver con el turbo. Usted le puede poner nitro a un carro con o sin turbo, ¿sí? Entonces es otra cosa, pero eso es muy peligroso porque pues, la combustión aumenta súbitamente, ¿sí? Y se puede utilizar en cortos periodos, ¿sí? Porque el calor es como poner un soplete al motor, ¿me entiende? Entonces los periodos de uso son muy corticos, pero es una cosa totalmente independiente y ya se usa para piques, básicamente, porque es de acción muy cortica, se usa para los piques, ¿sí? E inclusive es tanto el aumento que tiene el nitro que generalmente en un pique arrancan, ¿sí? Con el turbo y el nitro entra a los pocos segundos porque si lo pusieran del comienzo arrastrillada, la pérdida de adherencia contra el piso sería tremenda. El nitro suele entrar un poquito después y es un sistema bien complicado de poner y se usa básicamente para los cuartos de milla, ¿no? Biturbo. ¿Qué quiere? Por ejemplo, un motor de 8 cilindros en B que tiene las salidas de escape por aquí, ¿sí? Pues llevar esos tubos completos a un solo turbo en el centro tendría que ser un turbo muy grande y entonces sería un turbo lento que quedaría lejos de la señal de los... Entonces se montan dos turbos pequeños, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer lo mismo, ¿sí? Para llenar el sistema de una manera más eficiente, especialmente en esos motores V8. Pero ahora hay una nueva tesis que está comenzando a venir. Para evitar ese turbolag, ¿sí? O esa demora que hay en la aceleración del turbo, para que el carro tenga mucho más torque de acá, se montan dos turbos en serie. Uno pequeñito que arranca muy fácil, si usted toca el acelerador y inmediatamente gira y da presión inicial y después más adelante entra un turbo más grande que complementa y van en línea. Entonces uno tiene, cuando están dando despacio, de todas maneras muy buena potencia porque el turbo chiquito están dando y después el otro viene a ayudar. En el gran resultado final, es decir, cuando usted tiene ya el motor a 6.000 o 7.000 revoluciones, la cantidad de aire que van a dar esos dos turbos pequeños es la misma que daría uno sencillo, del tamaño correcto, pero para que tenga mejor progresión, entonces se usan dos turbinitas escalonadas para que sea fácil acelerarlo, porque como usted entiende y usted ve aquí, pues esto no corre tan fácil. Claro que este turbo está desarmado y no gira como uno que esté perfecto. Usted hace así y queda girando, pero de ahí a que usted lo ponga a 130.000 revoluciones, pasan segundos. Compresor, con K, bueno, eso es un nombre básicamente de Mercedes-Benz. ¿Qué es turbocargador y qué es supercargador? Ya hablamos muy claramente del turbo, que es esto que tengo aquí, lo mueven los gases de escape. Este es un supercargador, como ven no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿sí? El efecto puede ser muy parecido, pero no es lo mismo. La primera diferencia es que el supercargador se mueve con una polea del motor. O sea que mientras aquí en el turbo
yo estoy trabajando con los gases de escape gratuitamente, aquí estoy utilizando caballos del motor para mover el supercargador. ¿Y cómo funciona el supercargador? Pues tiene aquí adentro un tornillo, miren ustedes, ¿sí? Cómo gira, un compresor de tornillos, ¿sí? En esos álabes coge el aire y lo comprime, chupa aire por acá o por acá y lo envía al sistema de admisión. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es lineal la carga, ¿sí? Porque aumentan las revoluciones, no tiene el turbo lag, no tiene ese tipo de demoras, pero es un sistema que no es tan eficiente. Primero, porque cuesta moverlo, ¿sí? Segundo, porque está bloqueado, ¿sí? No, es un rendimiento X y no tiene ninguna posibilidad de subir y bajar el rendimiento como el turbo. Este es mucho más caro, mucho más complejo, ya por dentro es una pieza similar a un compresor de aire acondicionado o algo así, ¿sí? No es tan fácil de mantener, no es tan fácil de sostenerlo en el carro, en fin, y no es tan eficiente, razón por la cual el compresor está básicamente desapareciendo. Es decir, Mercedes, la que estaba llevando la teoría de compresor, le sigo conversando, es la que ya se pasó a los turbos. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes. Y aquí tienen el turbo de geometría variable, ustedes ven cómo está girando, ¿sí? Ahí está la representación de las aspas de escape y se puede ver cómo cambian la forma de las aspas. Si ve usted cómo cambiaron, entonces tiene una posición para cuando va despacio y otra para cuando va rápido. Entonces eso permite que el turbo coja rápidamente y cuando va rápido de toda su eficiencia. Ahí está en funcionamiento del turbo la parte azul, la parte roja son los gases de escape, las álabes se ven afuera, ¿sí? Como cambian de posición y después vemos la parte azul clara que es la del aire fresco. ¿Okay? Tengo una camioneta 150. Es una Ford, ¿no? Sí. Y esta camioneta tiene gas natural. Si ella se le pone turbo, ¿qué pasa con el combustible y digamos con la fuerza de la camioneta? Tiene un motor de 6 en línea. A ver, doña Luz Marina, no es tan fácil hacer la adaptación porque tenemos que poner, ¿sí? Para que el motor rinda con el gas natural, para tener los efectos del turbo, hay que subir mucho la rata de compresión interior, para que el gas dé toda la potencia que debe ser. Y pues hay que hacer toda una adaptación y todo eso, modificar los computadores, etcétera, para que el aporte de gas, es lo mismo que la gasolina, usted necesitaría poner una cantidad de gas mucho mayor, ¿sí? Para que esté de acuerdo con la proporción de aire que va a entrar por el turbo. No es tan fácil de hacer con el sistema de gas y además va a tener ciertas dificultades, por ejemplo, la autonomía. El consumo del gas se le puede triplicar fácilmente y la autonomía, que puede ser de 120, 140 kilómetros, hoy se le va a bajar a 60 o a 50 y realmente no conozco kits con turbo de gas pues para instalar en el aftermarket, o sea, en carros posteriormente haber salido de la fabricación. Sí hay motores a gas dedicados que tienen turbocargadores naturalmente, motores industriales, motores para vehículos pesados, etcétera, pero así para poner su camioneta, francamente no les recomiendo. No sería fácil, es un injerto bastante complejo de hacer y no existen las piezas exactas para que eso le funcione bien. ¿Es verdad que está prohibido el turbo en la Fórmula 1 y desde hace cuánto? Y la razón, ¿no? Obviamente. Bueno, la razón es esta, la Fórmula 1 tiene un reglamento cambiante, ¿sí? La Fórmula 1 nunca mantiene las normas, ¿para qué? Para proporcionar una evolución, ¿me entiende? Por ejemplo, los motores de hoy se van a cambiar por motores de 6 cilindros en B, están discutiendo dentro de 2 años, ¿sí? Generalmente vienen cambiando, ¿para qué? Para que los fabricantes se dediquen, ¿sí? A buscar soluciones de otro tipo y ahora van a ir a los motores más pequeños con turbo porque es la teoría que se alinea un poco con todo lo que está en producción, de tal manera que los que se averigüen en la Fórmula 1 pues se traslade posteriormente a los automóviles que utilizamos todos los días. Y eso explica un poco también la inversión de los fabricantes que le meten millones de dólares a eso, ¿sí? Pues para aprender en la alta tecnología y luego trasladar los productos de calle. ¿Está prohibido? Sí, lo hubo en los años 80, creo. Hubo la era turbo, sí, cuando yo le contaba que empezó Renault, lo llamaban la tetera o la cafetera porque el carro se recalentaba, se varaba, tenía toda clase de problemas, hasta que finalmente lo desarrollaron y todos tuvieron que pasarse al turbo. Pero como hay tanto rendimiento con el turbocargador, pusieron en la Fórmula 1 una equivalencia. La cilindrada del turbo era la mitad del motor atmosférico. Era 1.5 contra 3.000 centímetros V8 en la época. Y claro, usted dirá, miércoles, es imposible con un motor tan chiquito como el de un carrito, como el que usamos cualquiera, andar contra un V8 de 3.000 centímetros. Pues bien, con los turbos, cuando los desarrollaron y los sofisticaron y tenían unos funcionamientos, unas presiones, unos combustibles absolutamente como de ilusionistas, ¿sí? Una cosa 30 y pico libras, una cosa increíble, llegaban a 1.200 caballos de potencia.
ya los carros eran tan inmanejables y estaban mezclados con el efecto suelo que el carro producía succión, ¿sí? Al pasar sobre el piso, ¿sí? Que eran inmanejables, realmente eran unos vehículos que parecían un ferrocarril y con una potencia increíble, y de un día para otro cambiaron y empezaron con otros desarrollos, ya van, ¿no? Es propio de la Fórmula 1. No es que estén prohibidos, sino que temporalmente están por fuera, pero volverán. Listo, le tengo una pregunta. Y en los IndyCar todos usan turbo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué los carros no los traen de fábrica? ¿Por qué las marcas no los ponen? ¿Qué, los turbos? Sí, en los carros. Pues hombre, es que no es una cuestión pues que se atornille, como le decía, ¿sí? Hay que desarrollar los motores, hay que estar pendientes de los combustibles de los países, hay que meterse en la tecnología y que sea rentable, ¿no? Entonces hay marcas que tienen esa característica, por ejemplo todos los motores de Volkswagen son turbo básicamente, ¿sí? Y los consigue uno a un precio muy racional. Y todo el mundo va hacia allá porque pues hay que poner motores chiquitos que tengan bajo consumo en la ciudad, pero que caminen cuando usted sale y cuando usted necesita pasar. Esos los biturbos y todo eso, para allá van todos, ¿sí? Pero lo que pasa es que en el precio, un carro de 20 millones de pesos, cuando el turbo puede costar solamente este aparato 1,5 millones, pues ya se descuadra toda la economía del carro, ¿no? Pero lo importante es que haya la opción para quien quiera un turbo, lo puede comprar y están ahí ya en el mercado en muchas opciones y muchas marcas, ¿no? Okay. Y es el elemento del futuro inmediato en todos los carros, tanto en diésel, que es obligatorio, como en los motores a combustión, de gasolina. El intercooler, ¿qué es eso si se aplica en un turbo para un carro que funciona un motor a gasolina o eso es exclusivo del diésel? No. ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué es el intercooler? Desafortunadamente no traje la pieza, es que es muy grande, ¿sí? El intercooler, el principio es este: mientras más frío entre el aire al motor, tiene mayor densidad. Razón por la cual su carro camina mejor de noche que de día. Usted siente que el carro tiene como más potencia de noche. Y si ha llovido un poco y hay humedad en el ambiente, todavía va a caminar mejor. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno. Entonces aumenta la capacidad de combustión del aire. Pero bueno, entonces mientras más frío el aire, mejor funciona el motor. Pero como yo en el turbo, el aire fresco pasa por aquí, al lado de los gases de escape, como ustedes lo vieron en los gráficos y como lo ven acá, pues ese aire se calienta a 80, 90, 100 grados, más la presión que le agrego. Si yo llevo ese aire directamente al motor, pues es un aire que diría que está gordo, ¿sí? No tiene densidad, está inflado, ¿sí? Es una cosa, un globo, ¿sí? Entonces, para recuperar el rendimiento del aire, lo enfrío. Entonces paso ese aire fresco que sale por aquí y lo meto a un radiador por donde circula y está el aire desde paso del carro, que de cuenta en vez de agua va aire, ¿sí? Entonces ese aire que tengo aquí lo bajo otra vez a 30, 40 grados y la eficiencia de la presión del turbocargador y la densidad del aire aumentan dramáticamente. Eso sirve para diésel, para gasolina, para todos y para cualquier motor en el cual usted agregue el aire de admisión más frío, le va a caminar mejor. Para cualquiera. Y más si el aire viene caliente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, tomar el aire dentro de la parte caliente del compartimento del motor, pues no es tan sano. A veces mucho le pone un tubo y saca una caja de aire fresco y tal. Pues no es que usted vaya a notar 20 caballos más, pero probablemente sí tiene un caballo más. Y todo suma un poquito. ¿Qué tan viable es colocarle un turbo a un Volkswagen Jetta 2.0? ¿A un Volkswagen qué? Jetta 2.0. Ah, pues eso es de una, porque consigue el equipo original. Esos motores traen los turbos, hay versiones con y sin. Eso no tiene problema instalarlo, seguramente lo va a conseguir, porque esos motores son muy parecidos todos, el 1.8, el 2 litros. Y se puede, claro, pero tiene, como le digo, que respetar la cantidad de normas que va a implicar poner el turbo, cambiar el computador del motor o poner uno que esté adecuado para dar esa cantidad de mezcla, cambiar todos los sensores de presión atmosférica, cambiar las bujías, cambiar el sistema de escape, en fin, poner el intercooler, buscar el espacio para el turbo, modificar el filtro del aire. Eso tiene mucha carpintería, pero es perfectamente viable, lo puede hacer sin ningún problema y para ese carro va a conseguir muchos componentes originales que puede trasladar a su motor
con mucha facilidad, con todo, lo puede hacer y ya hay hoy en día mucha gente haciendo ese tipo de conversiones en Bogotá y en otras ciudades. Por consiguiente, la tecnología del turbo ya cada vez es menos experimental, cada vez es menos artesanal, cada vez es más científica y también se han desarrollado una gran cantidad de accesorios. Antes no había cosas para los turbos, ¿sí? Hoy en día venden válvulas, venden empaques, venden tubos, venden mil cantidad de cosas porque el mercado se ha crecido muchísimo, sobre todo con la afición al cuarto de milla en Estados Unidos, en Australia. Hay muchos fabricantes de elementos específicos, ya venden los kits seguro para su motor, lo consigue completico. Por consiguiente, hágale, góceselo. ¿Qué factor influye a que se pueda quemar un turbo? O sea, ¿qué puede variar o qué puede pasar ahí? Buena pregunta, porque también mucha gente sufre problemas con los turbos y ahí hay ciertas cosas que podemos aclarar. Lo primero que se puede dañar es que haya problemas de lubricación aquí, en estos dos bujecitos, ¿sí? Entra mugre o se forma carbón o algo, se para la lubricación y usted entiende que esto está girando a 100.000 revoluciones o qué sé yo, ¿sí? Y con los gases de escape al lado donde se seca eso, en cuestión de segundos se frena el buje y se para el turbo. Se frena pues y se puede romper todo el turbocargador. Lo otro que se suele dañar son los sellos que tiene el turbo. Aquí, por ejemplo, hay un sello y aquí hay otro sello. ¿Para qué? Para que el aceite que hay en esta zona pues no se pase, ¿sí? Si este sello se daña, el motor empieza a chupar aceite y empieza a echar una marea a la marcha por atrás. Lo que sí, se le fueron los sellos al turbo. Se puede ir por el escape o por la admisión, ¿sí? Por aquí pues pasa derecho al escape y lo quema, y por aquí pues va al motor y lo va a quemar el motor posteriormente en el sistema de admisión y de cámaras. Entonces esos son los problemas que puede tener el turbo en su parte interna. Y el otro que también es muy frecuente es cualquier partícula de mugre que llegue a pasar por acá, por el centro del turbo, especialmente por la admisión. Pues si llega a dañar una aleta, ustedes miran el espacio que es tan pequeñito que hay aquí, ¿sí? Es muy pequeñito el espacio que hay entre la turbina. Este sí gira como debe ser, miren, ¿sí? El espacio que hay aquí entre la turbina y las paredes son muy reducidos. Entonces, cualquier mugrecito que entre, una piedrita, una astillita, cualquier cosa que pase por ahí, inmediatamente daña las paletas. Apenas se daña una paleta, el turbo empieza a vibrar o se arrastra y pierde toda su eficiencia porque ya no sube revoluciones, ya no hay llenado, ya no hay conducción correcta del aire y entonces inmediatamente se daña. Esos son básicamente los problemas de los turbocargadores. Y otra que hay que tener en cuenta, esperar unos cuantos segundos, no media hora ni dejarlo prendido todo el día antes de apagarlo. ¿Por qué? Para que el turbo, mientras baje revoluciones, porque cuando usted corta el motor se cae la presión de aceite y queda sin lubricación. Pero no hay que dejarlo media hora, ni turbo timers, ni como hacen los camioneros que lo dejan todo el día prendido, ¿sí? Para que no se queme el soplador, como lo llaman ellos. Simplemente esperar. Entonces, usualmente el tiempo de parqueo es suficiente para que el turbo desacelere.